Lo estás viendo y sabes que te gustan. Son las auténticas galletas de New York, esas que van rellenas de Nutella. ¿Quieres saber cómo se hacen? Pues yo te lo enseño dentro receta. Muy buenas y bienvenidos a Comiéndome el Mundo. Yo soy Joan Foy y estoy aquí para cocinaros. Y hoy nos vamos hasta New York y os traigo las cookies auténticas neoyorquinas. Esas cookies con un relleno de crema de cacao delicioso, que las muerdes, te llena la boca y te explota la cabeza. Para mí las cookies más irresistibles. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos a hacerlas. Ingredientes: harina de trigo, mantequilla, azúcar mascabado o moreno si este no lo tienes, azúcar normal, levadura, sal en escamas, un par de huevos, pepitas de chocolate y Nutella. Nutella, crema de cacao, la que encuentres, para mí, la más rica. Hoy utilizamos el robot amasador, nuestro Ferrari amasador. Incorporamos la mantequilla en punto pomada, el azúcar mascabado, el azúcar blanco y mezclamos hasta integrarlo todo. Cuando ya la tenemos así, es el momento de añadirle los huevos, estos, y mezclamos hasta integrarlos bien. Una vez tenemos los huevos integrados, echaremos la harina, que importante, para hacer galletas no hace falta tamizarla. Añadimos la levadura y la sal en escamas. Y recordar, siempre lo digo, pero lo voy a decir una vez más, todas las cantidades abajo en la descripción del vídeo, sino también en mi Instagram, comiéndome_el_mundo acabado con un 0. Y integramos. Y es importante que no la meneemos en exceso, solo que se integre todo bien y ya estaría. Tenemos la masa, pero le faltan las patitas, las pepitas de chocolate, que las pondremos y las integraremos con la lengua para no mezclarlo en exceso. Bien de pepitas de chocolate y acabaremos de integrarlo así. Vale, cuando ya lo tenemos así, es el momento de pasarla a un film y la dejaremos reposar, importante, 2 horitas al frigorífico. Ya que ahora es pegajosa, pero esto cambiará. Y cuando ya la tenemos aquí puesta, acabaremos de envolverlo bien con el film. Y lo dicho, 2 horitas, 2 al frigorífico. Después seguimos. Bueno, ya hemos sacado esto del frigorífico. Ha estado un mínimo de 2 horas. ¿Y por qué lo hemos puesto en el frigorífico? Para que no se nos pegue y la podamos trabajar bien. Una vez le hemos sacado el film, partiremos por la mitad, así la trabajaremos un poquito mejor. Bien, iremos rompiendo trozos. Buscamos que pesen unos 45 gramos más o menos, 46, está perfecto. Yo me he ido adelantando y he pesado ya unas cuantas bolitas de 45 gramos cada una. ¿Y qué hacemos con ellas? Nos las ponemos en la mano, boleamos. Una vez hemos boleado, la ponemos aquí y con la parte esta de la mano presionamos. Y la dejamos aquí. Con otra hacemos lo mismo, pero algo haremos diferente porque será nuestra tapa. Ponemos en medio y presionamos, pero buscaremos que sea un poquito más pequeña y que haga un poquito de cuenco. ¿Por qué? Porque cuando pongamos nuestro relleno, esto será su tapa, que dejaremos aquí preparada. Cogemos una cucharada sopera de Nutella y ayudándonos con otra cucharita la iremos poniendo en medio. Importante que sea en medio, Ponemos nuestra tapa encima y sin presionar iremos pellizcando y vamos tapando. Es importante no presionar porque si no se nos va a salir el relleno. Una vez tenemos los bordes sellados, la ponemos en medio de la mano y iremos unificándolo todo para que no se nos vean esos pellizquitos. Y ahora que ya está perfectamente sellada, la ponemos en un platito dejando separación, que no se nos peguen unas con otras, y si hace falta la podemos chafar un poquito más. Y cuando están hechas se tienen que ir al congelador.
Tiene que estar el centro completamente congelado para poderlas meter en el horno. Estas se van al congelador y yo sigo haciendo algunas más. Bueno, y si te has cansado de hacerlas rellenas, o te has quedado sin Nutella, o es que te quedaba poquita y te has preparado un sándwich y dices, ya no me queda más, con la masa restante las podemos hacer sin relleno. Eso sí, vamos a buscar unas bolas más grandes, de 130 gramos. Venga, lo damos por bueno, ¿no? Sí, lo damos por bueno. Y es lo mismo. Boleamos lo que es una bola más grande. Además, si tenéis pequeños en casa, pues esto les va a encantar. Le das la masa y dame una bola. Tenemos la bola hecha y es lo mismo. Presionamos que nos queden redonditas, pero un poquito más chafadas. Algo así. Bueno, las acabo de sacar del congelador. Están congeladitas y ya tengo el horno precalentado, 200 grados, calor arriba y abajo, y las vamos a hornear. Importante, el tiempo, entre 8 y 10 minutos, cada horno es un mundo, y hay que mirar que tenga un color doradito. Después os enseño cómo tiene que quedar. Así que, rápido, abrimos el horno y las vamos colocando. Y esto se va para adentro, le doy al tiempo. ¿Veis cómo os decía que cada horno es un mundo? Falta que os diga de 8 a 10 y en mi horno han sido 11 minutos y medio. Pero lo que buscamos es esto, este doradito, un poquito más por los lados y justo empieza a cambiar el color por arriba. Y ahora, aunque si las tocamos son blandas, las dejaremos reposar y pasados unos minutos las ponemos en una rejilla para que se enfríen. Y yo sigo haciendo las otras. Una vez ha bajado nada un poquito la temperatura, las acabo de poner en una rejilla, pero aún están calientes. Si no te puedes aguantar, ya le puedes pegar el bocado, aunque la Nutella está caliente y te puedes quemar, mejor dejar que se temperen un poquito más. Ahora sí que sí, ya están en la mesa. Una de ellas ya está abierta porque antes hemos estado haciéndole las fotos y esto es un espectáculo. Yo deseando de probarlas. Pero mirar el gochismo que son estas galletas. Oh, sí. Madre mía. Esto es un escándalo. Deliciosas. Bueno, que me pongo a comer galletas y no paro. Parezco el monstruo de las galletas. Espero que esta receta te haya gustado. Si es así, ya lo sabes, me das un like, algún que otro comentario, pero lo más importante de todo, que hay mucha gente que aún no lo ha hecho. Suscríbete al canal y campanita para estar atento de todas las recetas, que ya hay muchas, pero es que aún vendrán muchas más. Así que ya sabes, te dejo con deberes. Sin más, yo me despido y nos vemos en la siguiente receta, comiéndome el mundo.